Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Shitco Talks. Episodio de hoy que hacemos desde Elche, desde el CEU Universidad Cardenal Herrera, donde trabaja mi amigo y un gran profesional, Edgar Aljaro, que es nuestro invitado de hoy. Edgar es profesor en esta universidad, también investigador. Ofrece cursos de formación en fisioterapia ecoguiada por todo el mundo, es profesor a nivel internacional y también tiene una amplia experiencia profesional de más de una década de duración en clínica propia, tratando pues, a deportistas de todos los niveles y modalidades, y en particular en las de resistencia. Y por eso mismo es interesante tenerlo hoy aquí, porque vamos a hablar de la fisioterapia aplicada a este tipo de disciplinas, de las lesiones que ocurren en las mismas, cómo tratarlas, cómo prevenirlas y también las oportunidades que nos ofrece pues, los avances que ha habido en la última década en lo que es la fisioterapia. Muchas gracias por aceptar la invitación, Edgar. Bueno, gracias a ti por la invitación, por estar aquí y por esta magnífica presentación, ¿no? Que la verdad es que, vamos, como si fuese... Bueno, la que te mereces, yo creo. Muchas gracias. Primera cosa que quería comentarte. Muchas disciplinas de resistencia, no podemos comentarlas todas, lógicamente, en un episodio corto de un podcast. ¿Cuáles son las que con más frecuencia has tratado tú en clínica? Pues en clínica he tratado mucho triatleta, como ya sabes, que al final combina las tres disciplinas, ¿no? Pues el ciclismo, la natación y el running, la carrera. Luego también por mi perfil deportivo he tratado a muchos pacientes del remo, que pues también es en parte un deporte de resistencia, podemos decir. Aunque es cierto que el deporte como el remo no he visto tanta patología como sí he visto con el triatlón. También yo creo que porque el nivel de paciente que he visto de triatlón era un nivel élite y al final, pues bueno, tú sabes que el nivel de exigencia es otro. En el remo el nivel deportivo en el que yo estaba no era tan exigente y quizá por eso no había tanta lesión. Aunque también hay patrones que se repiten al ser un deporte de resistencia. Bien. Vamos a empezar, si quieres, por el triatlón, que es el primero que has mencionado. ¿Cuáles son las lesiones que más frecuentemente te has encontrado en triatletas? ¿Y a qué subdisciplina iban orientadas esas lesiones? Pues mira, la verdad es que aquí tengo un ganador claro y es en la carrera. ¿Carrera a pie? Sí. Te podría decir que 3 de cada 4 se las lleva a la carrera a pie, pero sin duda alguna. Al final, bueno, en el otro extremo estaría la natación. De natación apenas he visto lesiones. Me imagino que sobre todo de hombro, ¿no? Hombro, sí, pero y muchas veces incluso, quiero decir, no ha sido una lesión derivada de la natación, sino, pues, por ejemplo, una caída en una carrera, que había un traumatismo en el hombro y luego tenía cierta molestia al nadar. Pero originada como tal por la natación, las podría contar con los dedos de una mano, sí. En cambio, en carrera, pues constantemente. ¿Qué tipo de lesiones son las que más observas relacionadas con la carrera? Pues mira, sobre todo tendinopatías, mucha tendinopatía, alguna rotura muscular y bueno, también una lesión asociada, podríamos decir, que no es directa de la actividad de correr como tal, pues son las caídas. Muchas veces pues corren sobre asfalto mojado, hay algo de gravilla, patinan y caen, o igual con la bici, ¿no? Pero quitando estas caídas, que es una situación excepcional, al final es un accidente, la reina, por así decir, para mí son las tendinopatías, seguido de la lesión muscular. Roturas muscular, pues en mayor o menor grado. ¿Y las tendinopatías más comunes? Tendinopatía aquilea, tendinopatía rotuliana, y te diría que hay, sobre todo estas dos. Lesiones mecánicas y por sobrecarga. Lesiones mecánicas, sí. Muchas veces yo creo también derivadas de... Pues al final son deportistas que llevan su cuerpo al límite. Quiero decir, un deporte tan exigente como el triatlón, en el cual entrenan 2 y 3 veces al día durante 6 o 7 días a la semana, al final no hay un descanso para el cuerpo. Como ya sabes, como ya sabe la audiencia, imagino, al final los tendones es un tipo de estructura que necesita una carga y un reposo para asimilar. Si continuamente estamos dando carga sin dosificar periodos de descanso, pues al final el tendón acaba sufriendo por un lado o por otro y debuta pues con algún tipo de tendinopatía, bien sea una tendinopatía aguda tipo tendinitis o ya con el paso del tiempo, si no damos este descanso adecuado, pues con una tendinosis, ¿no? Cuando ya el tendón se empieza a degenerar por esta desalineación de las fibras de colágeno. Sí. Me imagino que habrás dado también con una lesión que suele ser muy particular dentro de lo que son los deportes de resistencia en la carrera a pie, que son las fracturas por estrés, ¿no? Extremidad inferior. Realmente no he visto tantas fracturas por estrés. No sé si porque a mí no me han llegado. Al final, al ser una fractura, muchas veces
pues pasa por otro circuito, quizá pues un circuito de médicos, ¿no? Porque pues es un dolor quizá más urgente, ¿no? Y acabando pues acaban en un servicio de urgencias, les ve el médico y pasan por otra vía, pero yo no he visto muchas fisuras o fracturas por estrés, no. Estoy recordando el caso de un astrágalo que rompió por estrés, que luego generó un edema óseo, pero te estoy hablando de un caso en 10 años. No, sí, poquísima incidencia la que has visto. Es una incidencia demasiado baja, entonces no he visto. Se me olvidaba mencionar antes también patología de cintilla. Cintilla iliotibial. Cintilla iliotibial también tenemos bastante, ¿no? He visto bastante. Y bueno, al final sabéis que la cintilla pues hace una cizalla con el cóndilo externo y ese gesto de flexoextensión de rodilla pues acaba dañando la cintilla. Sobre todo cuando pues además no acompaña una correcta biomecánica. Y dentro de lo que es la bicicleta, ¿qué es lo que has visto con mayor frecuencia? Bicicleta, mira, lo que más he visto en bicicleta han sido... Yo tengo mi teoría que es derivado del sillín, tendinopatías del tendón conjunto isquiosural, arriba en la tuberosidad isquiática, alguna molestia en rodilla, dolor inespecífico, pero que en la mayoría de casos se ha solucionado haciendo un correcto reglaje de la bicicleta, ¿no? Tomando pues, unas medidas correctas, ajustando altura del sillín, distancia del manillar, pero ha sido sobre todo, quizá no tanto debido a una sobrecarga por la actividad, sino más bien por un mal reglaje de la bicicleta, de alguno de los parámetros. Y en cuanto a prevención, porque al final... A mí siempre me gusta decir que cuando hablamos de lesiones lo que más nos interesa es prevenirlas, porque es mucho más fácil prevenir una lesión que luego tratarla. ¿Qué recomendaciones darías en general, grosso modo, para todos los deportistas de resistencia para prevenir las lesiones? Bueno, estamos hablando a nivel élite, nivel amateur, porque yo aquí hay una distinción bastante clara. Haznos la distinción. Sí. Bueno, a nivel amateur, yo creo que... Bueno, mira, vamos a empezar primero por élite. A nivel élite... sobre todo tener un entrenador que realmente entienda lo que está haciendo, es decir, un entrenador que sea capaz de gestionar las cargas, sobre todo cargas a nivel individual, porque al final no es lo mismo una persona que otra, aunque tengan una condición similar, cada uno va a tener unos requerimientos, va a haber un tipo de ejercicio que su cuerpo asimile mejor o tolere mejor. Entonces, pues ajustar las cargas es, bueno, para mí el principal factor. Después de esto, pues tener en cuenta factores metabólicos a nivel de alimentación, que todo esté correcto. Al final la alimentación, antes lo veníamos hablando, ¿no? Pues es un factor clave para que todo en el cuerpo funcione bien. Una alimentación incorrecta puede generarnos una inflamación de bajo grado que se mantenga en el tiempo y provoque lesiones de todo tipo. Esto se ve mucho, por ejemplo, yo cuando en consulta me llega un paciente que tiene rotura muscular, la solucionamos, a los 4 meses se rompe otra cosa, a los 2 meses otra vez, o una tendinopatía, dices, ostras, esto no es normal, ya no es una cosa de cargas, hay algo a nivel metabólico que no está funcionando bien. Entonces, ajustar cargas, ver a nivel metabólico que todo funcione bien con nutrición, y en último lugar el descanso. El descanso ya sabemos que es lo que ahora ya se llama entrenamiento fantasma, ¿no? Es una parte más del entreno, es indispensable un correcto descanso, no solo en horas, sino en calidad. Es decir, que que el deportista se despierte con sensación de haber descansado, ¿vale? A nivel de prevención, esto es fundamental. Estamos hablando del grupo élite. A nivel amateur, yo creo que, bueno, sobre todo con el auge que está habiendo estos últimos años, ¿no? Que cada vez la gente pues está llevando un poco más al extremo todo el tema del deporte, deportistas amateur, que están haciendo ultra larga distancia, trialdones tipo Ironman. Es que ya no estamos hablando de un trialdón normal, ¿no? Estamos hablando de ultradistancia. Me parece que no es sostenible que una persona que tiene su trabajo de 8 o 10 horas, las que sean, pueda compaginar este ritmo de entrenos, esta carga, y que su cuerpo la asimile. Es decir, al final, los deportistas élite que hacen este tipo de pruebas son personas que viven por y para esto. Es decir, entrenan 3 veces al día, tienen su descanso, tienen sus comidas específicas, sus tiempos. Si una persona amateur que está trabajando 8 horas, que no tiene sentado en una silla sin moverse, tiene que acabar su jornada laboral, meterse 3 entrenos que ha hecho otro deportista a lo largo de todo el día, no lo veo viable. Entonces yo creo que que hay quizá una información o no sé cómo decirlo, quizá unas... Si quieres puedes, ¿no? Sí, creo que eso es, si quieres puedes, hace un poco de daño. Totalmente de acuerdo, esta mentalidad positiva de que todo el mundo puede conseguir todo. Antes también hemos comentado un caso, ¿no? Hay gente, pues puedes ver a Kilian Jornet. Kilian Jornet es uno entre muchísimos. No todo el mundo puede hacer lo que hace este hombre. Ronnie Coleman, ves a la gente en los gimnasios y dices, es que esa persona, aparte de todo lo que lleva detrás,
pues es una persona que tiene esa genética en concreta. No todo el mundo puede aspirar a ser eso. Y no todo el mundo va a llegar, desde luego. Y muchos pierden su salud a costa de esto, ¿no? Entonces, pues primero plantear metas y objetivos que sean realistas a la condición de vida de cada uno. Sí, adaptar los objetivos a la vida y no la vida a los objetivos, ¿no? Yo siempre he tenido mucha pelea con esto porque al final digo a la gente, tú no puedes tener a tu disposición semanalmente el mismo tiempo de entrenamiento que luego te va a costar realizar la prueba. Totalmente. Si tú vas a hacer un Ironman en 12 horas, es que no puedes estar entrenando 10, 11, 12 horas a la semana para prepararlo. Algo va mal ahí, ¿no? Y yo creo que es, sobre todo con las ultradistancias, lo que pasa. Luego has mencionado dos aspectos, ¿no? Por un lado, el tema de lo que sería la carga de entrenamiento, etcétera, y lo que hacemos fuera del entrenamiento. Y te quería preguntar por un tercer aspecto que para mí también es importante a nivel preventivo, el tema de la biomecánica. Se podría aplicar a todas realmente sus disciplinas, tanto biomecánica de natación como de running, como de ciclismo. ¿Qué papel te merece? Si es variable en las disciplinas, si realmente crees que merece la pena trabajar, por ejemplo, en el running, la biomecánica de carrera, porque podría prevenir lesiones. ¿Qué opinas? A nivel, vamos a, si te parece, hablar un poco a nivel general y luego profundizamos un poquito más a nivel triatlón. Yo creo que, bueno, la biomecánica es un área, un apartado en la cual no podemos generalizar. Quiero decir, la biomecánica, cada uno tenemos la propia, y al final el cuerpo lo que hace son generar adaptaciones, ¿no? ¿Significa que una persona que tenga un pie plano no va a poder correr? No, seguramente a lo largo de sus años de vida su cuerpo ha generado adaptaciones para que pueda correr sin ningún problema. Entonces, ¿la biomecánica hasta qué punto afecta? Pues bueno, es decir, es una campana de Gauss, ¿no? Hay unos parámetros por abajo, unos parámetros por arriba. Lo que no puede ser, por ejemplo, es que una persona que mide pues 1,60 con brazos cortos, piernas cortas, quiera ser un remero profesional, porque pues por sus brazos de palanca, por sus distancias, nunca va a conseguirlo. Entonces, quitando esos extremos de la campana, pues pueden haber adaptaciones, ¿no? Dentro del mundo del triatlón, yo creo que a nivel biomecánico se pueden conseguir adaptaciones, ¿vale? Se pueden, pues fortaleciendo X zonas, trabajando otras, ¿no? Corregir para maximizar, pues, unos resultados, ¿no? No sé si va por ahí tu pregunta o... Sí, o sobre todo, pues, biomecánica de ciclismo, ¿no? Es decir, ¿qué importancia tiene que vayamos óptimo en la bicicleta de cara a la prevención de lesiones? O biomecánica de carrera, ¿no? ¿Qué importancia tiene el trabajar, pues, una pisada antepié, medio pie o talón respecto de posibilidad de lesionarte? O natación, ¿no? El coger un monitor de natación para que te explique la entrada en agua correcta, etcétera, ¿no? Todas estas cosas no se hacen. Bueno, empezamos por la bici, si te parece. Dentro de la parte de ciclismo, pues bueno, al final, simplemente que el sillín vaya un poquito más hacia adelante, hacia atrás, va a hacer que la forma en la cual la dominancia de pierna cambie, ¿no? Que a lo mejor trabajamos más con cuádriceps, con isquios, entonces al final puede generar un desbalance. Pero claro, habría que hacer estos ajustes biomecánicos en función, o sea, de forma individualizada a cada persona, porque una persona que es a lo mejor pues dominante de cuádriceps, de cadena anterior, pues le interesa. Si haces un reglaje para favorecer los isquios, va a ser cuando aparezcan lesiones. A lo mejor en otra persona pues es al revés, ¿no? Pero bueno, al final pienso que habría que buscar esos reglajes, esos ajustes que más favorezcan de forma individual a cada deportista, ¿no? Sí, yo de manera habitual siempre recomiendo, si vas a gastarte el dinero en algo, antes de contratar a un entrenador, mejor gástatelo en ajustar la bicicleta a cómo vas tú. Totalmente. Porque eso va a hacer que no tengas tantas lesiones y por lo tanto puedas entrenar ya luego más y mejor. Entonces ya cuando tengas eso hecho, si quieres gastarte el dinero en el entrenador, pero es el dinero mejor invertido cuando empiezas en esa disciplina. Totalmente de acuerdo. Mira, yo soy muy friki de todo lo que hago y me gusta probar las cosas en mi carne, y hace un año me compré una bici de carretera, y igual hice una salida, me dolía todo el cuerpo y contacté con un compañero fisio que además maneja mucho el tema de biomecánica de bicicleta, y pues como tú dices, no fue lo primero, pero fue lo segundo que hice. Le llevé la bici, me ajustó todo, y desde entonces pues es como tú dices, de repente vas en una nube, no duele nada, todo funciona como tiene que funcionar. Pero claro, esto hay que hacerlo pues con un profesional, como tú comentas, que mida bien los parámetros, los brazos de palanca, las distancias, y te ajuste la bici a cada persona de forma individual. Claro, eso es. A nivel de natación, lo mismo. Al final, pues la técnica pues, va a ser indispensable, ¿no? Ajustar la técnica a la biomecánica de cada nadador. Primero porque no vas a ser rápido, si no. Claro, o sea, no vas a ser eficiente, ¿no? Pues igual que en la bicicleta, ¿no? La posición, habrá que buscar la posición más aerodinámica dentro de la biomecánica que favorezca al ciclista. Y en cuanto a
En cuanto a los corredores, me decías, perdón. Sí, si trabajar específicamente la técnica de carrera, ¿tú crees o consideras que va a disminuir el riesgo de lesión? Si es un trabajo en el que merece la pena invertir tiempo. A ver, yo pienso que sí. Pienso que sí. Al final, pues es un poco parecido a los ejemplos que poníamos antes, ¿no? Siempre que mejoremos la eficiencia de la técnica, la mejora biomecánica, pues el atleta va a rendir más o se va a lesionar menos, o ambas, ¿no? Entonces, claro que es importante, sobre todo, pues, más enfocado a nivel élite, ¿no? Sí. Antes has mencionado los pies planos y, bueno, pues que al final podemos trabajar para adaptarnos. Te hago una pregunta que es redundante en mi podcast, pero me gusta pues oír distintas opiniones. ¿Piensas que la carrera... Ya nos has dado algunas pinceladas, ¿no? Has dicho que 3 de cada 4 lesiones que veías eran del running. ¿Piensas que realmente a igualdad de factores el running es más lesivo que las otras modalidades de resistencia famosas? Sí, pienso que sí. Y esto yo creo que puede ser debido a pues simplemente una cuestión evolutiva, ¿vale? No hace tantos años, si miramos a nivel histórico, ¿no? A nivel evolutivo, los seres humanos caminábamos en cuadrupedia, caminábamos a 4 patas. Entonces, al final, no han pasado los suficientes años para que el cuerpo se adapte a este movimiento en bipedestación, en el cual pues existe una carga axial que no reparte bien, no se reparte bien la carga, ¿no? Entonces, pienso que sí, pero claro, esto es como... Vamos a poner un ejemplo que no sé quizás si es válido del todo. La persona a la cual le sienta un poco mal la lactosa, la leche, y de repente deja de tomarla. Cuando vuelva a tomarla dentro de unos años le va a sentar peor todavía, ¿no? Entonces al final esto no favorece la evolución a que dentro de cientos de miles de años pues las personas tengamos mayor facilidad para digerir la lactosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si evolutivamente no estamos preparados para correr, estamos trabajando para que dentro de no sé cuántos años, miles o cientos de miles, el ser humano sea capaz de correr generando la adaptación correspondiente que no genere patología. No sé si me... Sí. Precisamente ahí va encaminada mi segunda pregunta. ¿Crees que estamos hechos para correr realmente? Creo que estamos en ello. Quiero decir, pues por esto mismo que te comentaba, a nivel evolutivo, el cuerpo se está adaptando todavía a este tipo de actividad, ¿no? Sobre todo lo que son las carreras de larga distancia. Es decir, aparte del físico y la biomecánica correcta, es decir, no todo el mundo está preparado para correr 42, 70 o 100 kilómetros, me parece una barbaridad. De hecho, si vemos el histórico, hace, no sé, 10 o 15 años, ¿cuánta gente corría maratón? ¿Qué tiempo estaban preparándose una maratón? A día de hoy, ¿qué tarda la gente en preparar una maratón? 4 o 6 meses. Yo veo, me llegan pacientes a consulta 4 meses. ¿Pero qué deporte has hecho antes? No, sedentario hasta los 43, hasta los 44. Y ahora te vas a correr una maratón en 4 meses. ¿Qué sucede? La gente que antes corría una maratón con 40 o 50 años, que ha estado corriendo toda la vida, su cuerpo tiene una serie de adaptaciones a nivel articular, tendinoso, muscular. Entonces eso, pues al final tampoco el índice de lesión es más bajo. Pero claro, llega Pepito, que hasta los 42 años ha llevado una vida sedentaria, quiere correr una maratón en 4 meses, claro, aparecen muchas patologías. Sobre todo enfocado a larga distancia. La corta distancia o carreras de velocidad, yo pienso, en mi opinión, que cambia un poquito la dinámica. Me parece mucho menos lesivo que la larga distancia. Porque al final, en la larga distancia se combina un factor de fatiga que va a hacer que el corredor pierda técnica. Y al perder técnica, pues va a tirar con lo que buenamente pueda, igual que sucede en otros deportes, ¿no? Véase CrossFit, véase X, ¿no? Cualquier deporte que combine una alta intensidad en un corto periodo o una intensidad moderada en un periodo muy largo, va a generar una fatiga y que el deportista tire con lo que buenamente pueda. Así, a modo de resumen un poco de prevención, hemos hablado de la importancia de la biomecánica y también de manejar carga de entrenamiento y carga entre lo que es tu vida diaria a nivel de descanso, alimentación, es decir, un compendio de factores. Eso es. Que al final nos va a dar, pues, evitar la mayoría de las lesiones o reducir su incidencia, ¿no? Sí. Vamos a los casos en los que, por desgracia, pues ha ocurrido una lesión, no la hemos podido evitar y vamos a tener que tratarla. Si quieres, vamos a hablar de los 2 tipos de lesión más común que encontramos en estos deportes. Vale. La muscular, ¿no? Roturas, de diversos grados, pero roturas al fin y al cabo. Sí. Y tendinopatía. Tendinopatías. ¿Cuál es el enfoque actual a nivel de tratamiento de ambas? Bueno, si quieres, empieza por una y luego tratamos la otra. Vale. Bueno, dentro de la fisioterapia, al final, pues es un mundo muy amplio. Cada fisio tiene su formación y cada uno la aborda, pues, como buenamente puede, quiere o con las herramientas de las que dispone su clínica, ¿no?
¿Cómo las abordo yo? Yo, bueno, al ser mi especialidad en la ecografía, lo que hago es pues, una correcta valoración del paciente, un buen diagnóstico fisioterápico en este caso, y una vez tengo identificado el foco del problema, yo trabajo principalmente con fisioterapia invasiva. Ambas, la lesión muscular y la lesión tendinosa. De hecho, bueno, tú has sido paciente mío en alguna ocasión y ya conoces un poco cómo funcionamos y también los efectos tan rápidos que conseguimos con este tipo de terapia. Entonces, con la fisioterapia invasiva lo que conseguimos es acortar tiempos con respecto a la fisioterapia tradicional. Entonces, claro, acortar tiempos en un deportista élite que tiene que estar bien ya, pues es que es fundamental, es fundamental. Dentro de las técnicas que más utilizamos, pues está, por ejemplo, la electrolisis, la neuromodulación. Son técnicas que al final lo que hacemos es dar un estímulo potente al cuerpo para que el cuerpo repare, ¿vale? Estamos acortando plazos. Imagínate en una tendinopatía, Sí. a día de hoy. La estrategia que sigue mucha gente dice, paso a ir al fisio, me quedo en casa descansando. Sí. ¿Realmente merece la pena? No. Tu recomendación, intenta no venderte, sino simplemente merece la pena acudir lo más rápido posible, que te valoren, que te traten. Acortas muchísimo, ¿no? A medio plazo el ahorro es considerable. Claro, es que un dolor tendinoso puede ser debido a múltiples causas. Puede ser simplemente una fase inflamatoria, que haya una tendinosis, algún tipo de degeneración. Que esta degeneración venga de largo tiempo y haya generado algún tipo de calcificación, otro tipo de problema asociado. Que la tendinopatía sea de un tendón de doble vaina, en el cual la vaina está afecta. Entonces va a cambiar mucho el tipo de tratamiento. Por ejemplo, un tipo de tendinopatía a la cual el paciente decide pues, por su cuenta hacer un reposo y no hacer nada, lo más probable es que el dolor mejore hasta el momento en el que vuelva a hacer una actividad. Es decir, si el problema estaba ahí, has quitado el factor que le estresaba y provocaba dolor, deja de doler. En el momento que vuelves, si no se ha solventado este problema, el dolor vuelve a aparecer. Al final los tendones, creo que antes lo hemos mencionado, necesitan carga y relajación, carga y reposo. Entonces, yo a mis pacientes, independientemente de la tendinopatía que presenten, siempre les mando carga. Una carga adaptada a ese paciente a ese momento, ¿vale? Porque al final necesita estímulo. Los tendones son, se dice habitualmente que son estructuras avasculares. Esto es una falacia, porque si fuesen avasculares morirían, ¿no? Lo que sucede realmente es que el calibre de los vasos que llega a los tendones son muy pequeños. Y esto tiene una razón de ser, ¿no? La gente dice, claro, es que si los vasos fuesen más grandes, los tendones se nutrirían bien y no existirían las tendinosis, las tendinopatías, claro. Pero la razón de ser es que si fuesen más grandes, el tendón no haría su función, que es transmitir cargas. Entonces los vasos tienen el calibre que tienen que tener. Claro, cuando sucede una tendinopatía es un problema que los vasos sean de un calibre pequeño, porque no conseguimos que haya el suficiente aporte sanguíneo para llevar nutrientes, oxígeno, retirar sustancias de desecho. Entonces, ¿por qué te dices esto? Se me ha ido. La importancia de tratar cuanto antes y no quedarte esperando a ver si se te pasa solo, ¿no? Vale. En una tendinopatía. Eso es. Entonces, lo que vamos a hacer con la fisioterapia, en este caso, fisioterapia invasiva, radiofrecuencia, diatermia, es maximizar este aporte sanguíneo pues para que el cuerpo pueda reparar esta patología del tendón. Eso es. Algo que o no ocurriría o tardaría mucho más en ocurrir si lo dejamos reposar y... Totalmente de acuerdo, totalmente. O, por ejemplo, se me ocurre pues una pequeña lesión, un gap, una rotura tendinosa parcial, por ejemplo. Si no conseguimos que el tendón repare esa rotura generando nuevas fibras de colágeno, pues el cuerpo puede generar cualquier otro tipo de estructura. Al final, los tenocitos lo que van a hacer es diferenciarse en tejido adyacente. Por ejemplo, esto lo vemos muchas veces cuando estas células se diferencian en tejido vascular y vemos cómo de repente nos aparece un pedazo de vaso dentro de un tendón. Esto es un problema. O, por ejemplo, cuando en esta rotura nos aparece una calcificación. En el momento que nos aparece una calcificación, ya tenemos poco que hacer. Quiero decir, eso es algo que solamente el cirujano en quirófano lo podría quitar. Nosotros como fisios ya, la calcificación se queda. Entonces, la importancia de acudir al fisio radica en esto, en sobre todo identificar qué es lo que está pasando con ese tendón y tratar que la recuperación sea la correcta. Claro, es que ya no es solo recuperarte para actividad deportiva, es que el retrasar, el acudir a tratarte puede suponer que tengas luego que quizás pasar por cirugía.
O sea, agravar mucho más el problema original. Totalmente, totalmente. Entonces, en línea de esto, nosotros aplicamos el estímulo indicado para que el tendón repare y después damos carga. ¿Por qué es importante la carga en una tendinopatía? Porque después de esta rotura, las fibras que se van a generar de colágeno tienen que tener una alineación. Si no damos una carga, igual sucede en la rotura muscular. Si no damos una carga, esa fibra nueva que se genera no va a saber la dirección de tensión que tiene que llevar. Entonces, esto de ir al fisio que te trate el tendón y que te diga reposo 2 semanas, no, porque al final, vale, a lo mejor si te trata, recuperas ese tejido, no se genera una calcificación, pero la disposición de las fibras es una maraña que no transmite carga. ¿Eso qué significa? Que dentro de 6 meses, 8, 10, 12, vuelve a romper. Porque al final es una zona débil. Lo mismo sucede con la rotura muscular. Con la rotura muscular sucede además en un plazo mucho más corto. Al final el músculo no regenera como el tendón, los músculos lo que hacen es cicatrizar, genera una cicatriz. Entonces nosotros como fisios lo que buscamos es que se genere una cicatriz fibrosa laminar, es decir, una cicatriz que tenga la dirección de las fibras del músculo. Esto lo vemos muchas veces en consulta, que llega el paciente, le valoras y le decimos, oye, ¿tú te rompiste? Sí, hace 2 años tuve un dolor, tal, pero ¿te lo has tratado? No, lo dejé estar, se me pasó el dolor. Y le vemos una maraña dentro del músculo. Entonces, ¿qué pasa? La tendencia es a que eso vuelva a romper. En una rotura muscular, si hemos hablado un poco de las tendinopatías, sí. ¿Cuál sería la indicación o depende del grado de rotura? Indicación a nivel de tratamiento. Bueno, yo hablo de forma particular como yo las trabajo. Yo las trabajo, las suelo coger muy rápido. A las 24 horas ya estoy diciendo, o sea, el deportista me cuenta la sensación, ya sospecho rotura. Al día siguiente le digo que se pase por consulta, 24 o 48 horas máximo. Y empezamos a tratar con electrolisis. Yo trato con electrolisis. La electrolisis, ahora mismo no recuerdo el artículo para citarte, estamos consiguiendo reducir el tiempo de recuperación de la rotura muscular en torno a 3, 4, 5 días. Jolín. Sí, entonces aplicamos electrolisis en un primer momento. Yo lo que hago, si hay algo de sangrado, hago drenaje, pues bien sea con diatermia, radiofrecuencia, masaje, terapia manual, lo que sea, intentamos drenar. Al final, el drenar un sangrado siempre va a ser la prioridad. Si no drenamos el sangrado, pues puede ser que se encapsule y se genere una cicatriz mayor, ¿vale? O que enlentezca el proceso de recuperación. Entonces, aplico electrolisis, hago drenaje y luego vendaje compresivo. Esto es algo súper importante. Además va a generar una sensación de confort bastante alta a vuestros pacientes. Cuando metemos un vendaje compresivo en una rotura, por un lado conseguimos aproximar las fibras que estén más cerca para que la recuperación sea mejor. Y por otro lado, al meter una compresión, lo que vamos a hacer es que cuando la persona se mueva, active la musculatura, sea capaz de reclutar mayor número de fibras. Por lo tanto, el movimiento va a ser más protector con la rotura. No sé si me explico. Sí, y además, por ejemplo, en el caso de los ciclistas, que es lo que yo llevo principalmente, hematomas internos que se pueden producir y cronificarse, ¿no? El Morel-Lavale clásico en la zona del trocánter, después de una caída de lado. Con un vendaje compresivo reduces mucho la posibilidad de que ocurra. Totalmente. Bueno, el Morel-Lavale es un derrame que se produce cuando hay un gesto sobre todo de compresión y deslizamiento de cizaña. Por ejemplo, en un ciclista que cae, aprieta y desliza. Es muy común también en porteros en fútbol, el ir a parar, el apoyo con el trocánter y la cizalla que genera. Y al final se produce por una rotura en la interfase de la grasa con el músculo, ¿vale? Es un sangrado que se queda encapsulado entre grasa y músculo. Y es bastante llamativo, ¿no? Si has visto alguno, al final sí. Es un derrame gigante. Entonces, claro, la compresión y el drenaje va a ser fundamental siempre ahí. Pero estos hematomas o este tipo de lesiones no son las más graves, en mi opinión, a nivel muscular. Es una rotura superficial. Por ejemplo, una rotura del vasto intermedio, una rotura profunda, esto lo encuentro frecuentemente en jugadores de fútbol o de baloncesto, que es el típico bocadillo, ¿no? Le pegan un rodillazo en el cuádriceps, o jugador de baloncesto que salta, le dan... un impacto potente puede generar una rotura del vasto intermedio pegadita a la cortical del fémur. Y esto sí que puede ser más problemático, ¿vale? Porque si se produce un sangrado pegado a la cortical y no se evacúa rápido, en estos casos lo que aconsejamos es derivarlo al médico, que el médico haga una punción evacuación. Puede suceder que este tejido coja densidad y se calcifique, ¿vale? Y provoque lo que se llama una miositis osificante. Una miositis osificante realmente no es una calcificación a nivel histológico, cambia un poquito las propiedades, pero a efectos prácticos es una calcificación potente, ¿vale? De estas que te pueden retirar de la vida profesional, ¿vale? Entonces, traumatismos profundos con sangrado pegado a la cortical, ahí la prioridad es evacuar, pero sin ninguna duda, sí. Y en una rotura muscular
vamos a decir, leve a moderada, que es normalmente las que más te encontrarás. Sí. La recomendación para ti sería tratar cuanto antes, electrolisis y compresión. Totalmente. Hay autores, el tema del frío, calor, todo esto que está ahora tan en controversia, ¿no? Recientemente vi que también se publicó un artículo que decía que el frío pues solamente es efectivo en las 6 primeras horas, que después de las 6 primeras horas lo que hace es enlentecer. Pues esto yo la verdad es que tengo una opinión abierta, por ejemplo también, o sea, con el frío, con los antiinflamatorios. Yo creo que realmente la inflamación es un proceso natural del cuerpo, cuya función pues es reparar el daño tisular, ¿no? Entonces, si hay una inflamación que es muy potente, que desborda el sistema, pues me parece bien aplicar frío o tomar un antiinflamatorio. Es cierto que tomarlo de forma sistemática, pues como llegan a veces pacientes a consulta, ¿no? Llevo una semana poniéndome hielo, y dices, no, ya está, o sea, el hielo no está haciendo ningún efecto. Pero muchas veces las cabezas de cada persona funcionan como funcionan. Y a lo mejor a nivel placebo, pues yo no sé, pueda tener su efecto. Yo no he leído el paper pero no sé hasta qué punto afecta el poner hielo a la reparación. ¿Tú has visto plazos de tiempo que retrasa la curación? Yo no he visto ni que la acelere ni que la retrase en los papers que he visto hasta ahora. Yo, no sé, por lo general pienso que al final hay que dejar al cuerpo hacer su trabajo. Y meter medicación exógena, pues bueno, si es un dolor insoportable que no te permite, pero hay que aguantarse un poco, yo creo. Pues es igual que después de las sesiones de fisio, oye, se molesta un poquito, pues hay que aguantar un poco. Si es insoportable, pues tómate lo que sea, pero... Y luego hay casos más allá, pues hay que ver cada caso de forma pormenorizada. No es lo mismo un deportista de élite de 24 años a que te llegue una señora de 74. Pues señora, tómese el antiinflamatorio, póngase hielo porque es lo que usted cree que le va... y ya está. ¿Dirías que por norma general el reposo para tratamiento de lesiones hay que ir enterrándolo? Sí, sin duda alguna. Y con esto no quiero decir vía libre hacer todo el ejercicio del mundo, ¿vale? Quiero decir, hay que moverse adaptado a la situación, pero sin ninguna duda, porque si no al final es lo que comentamos antes con las roturas, el tejido no va a reparar de la forma correcta. Es igual que los esguinces, ¿no? La tendencia ya se ha visto que está cambiando. Antiguamente que era un esguince de una entorsis de tobillo en supinación, ¿no? Ligamento peroneo astragalino. Ponemos una escayola 15 días, 3 semanas. Ostras, eso es una salvajada. Al final estamos inhibiendo toda la musculatura, una pérdida de masa muscular, y eso va a reparar, pues como repare, porque al final no hay una tracción, ¿no? O una fractura. Al final tenemos que dar carga para que ese nuevo tejido que se está generando se genere en la dirección correcta. Reposo tendría que estar prohibido. Hay que hacer ejercicio o movimiento, según el caso, completamente adaptado a la persona, a la situación y al momento. Sí. Has hablado antes de la EPI, electrolisis percutánea intratisular, y sus variantes que tienen muchos nombres según los derechos de autor, ¿no? Yo también menciono punción seca ecoguiada o directamente el diagnóstico ecoguiado y la fisioterapia invasiva. Yo creo que hemos visto un cambio enorme en lo que es la fisioterapia, diría, en la última década, quizás un poquito antes, pero sobre todo en la última década. Tú ya sé que trabajas pues ecoguiado e invasivo, he sido paciente tuyo. Sí. Yo en mi propia persona, como todos, me he lesionado unas cuantas veces y he visto que al menos en mi caso, se aceleran claramente los tiempos de curación, tanto en lesiones musculares como tendinosas. Quería pedirte tu opinión sobre las nuevas tendencias que va a ir adquiriendo la fisioterapia. Si en tu opinión crees que esto se va a generalizar y todos los fisios van a normalmente tender a utilizar estos medios, o si es algo todavía recluido, pues a alguien que sigue una corriente, porque todavía también veo mucha gente que es muy poco propensa a meter una aguja o a formarse en ello. Dice, no, yo terapia manual. Incluso sigo viendo que se hace el típico masaje ciliax en un tendón todavía por ahí, ¿no? Entonces, un poco tu línea de pensamiento sobre las tendencias, si crees que esto es el futuro y cómo vamos a evolucionar con esto. Una pregunta muy amplia que da para hablar mucho. Pues a ver, mira, yo creo que la tendencia, al final, ¿la tendencia de qué? ¿Estamos hablando de España o a nivel mundial? A nivel mundial. Cambia mucho. Por ejemplo, en España lo que sí tenemos claro es que somos pioneros en el uso de la ecografía y las técnicas invasivas. Vas a cualquier otro país, pues no sé, Italia, Francia, donde sea, y ves que apenas casi nadie hace este tipo de técnicas. Entonces, en España, pues sí que ha calado y no para de crecer este tipo de una tendencia que va a más, ¿no? Sobre todo,
ya quizás no tanto las técnicas invasivas, sino la ecografía, pero porque el paciente ya lo conoce y lo demanda. Al final, yo me encuentro pacientes que llaman a consulta y la primera pregunta es, oye, ¿pero tenéis ecógrafo? Porque ya es lo que quieren saber lo que tienen, ¿no? En pacientes que vienen rebotados de otros sitios, que no mejoran, que tal, y quieren saber lo que tienen e ir al grano. Entonces, yo creo que esto va a ir a más. De hecho, lo que estamos viendo desde que empezamos con todo esto en 2007 es que la tendencia es que vaya a más. Además, pues bueno, yo creo que la ecografía da una calidad asistencial al paciente que es brutal. Es decir, podemos monitorizar en tiempo real la lesión, podemos ver su evolución, podemos ver dentro de 2-3 semanas, cuando el paciente vuelve, pues si está cerrando, si no está cerrando, cómo se comporta. Es una herramienta de seguridad. Podemos poner agujas viendo en todo momento dónde estamos. ¿Cuántas cosas, creo que en alguna ocasión lo hemos comentado, cuántas cosas suceden por ahí, por pinchar cosas, incluso a veces ecoguiado, pero que la gente no tiene el conocimiento suficiente, ¿no? Cosas que se ven por redes sociales, abordajes en los cuales se están pinchando el peritoneo, se están metiendo en intestinos, se están metiendo en zonas delicadas. Pues ya imagínate hacerlo sin ecoguiar, que al final pues hay una variabilidad anatómica, es decir, no hay dos cuerpos iguales. Hay personas que tenemos músculos de más, huesos de menos, estructuras que se supone que tienen que pasar por un sitio que pasan por otro. Entonces, dar la seguridad de que no estamos provocando un daño iatrogénico a nuestros pacientes, ostras, tiene mucho peso, yo creo. Yo como paciente, yo no dejo que nadie me toque, que nadie me ponga una aguja si no es ecoguiada, porque no le veo ningún sentido de hoy. O sea, para ti incluso la punción seca tendría que ser ecoguiada. Sin duda. Yo la hago ecoguiada. Sin duda alguna. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú que has ido, yo sé, a muchos fisios, te han tratado mucho, ¿te han hecho alguna punción de gemelos? ¿Alguna vez te han pinchado los gemelos? Sí. ¿Has estado cojo al día siguiente? De decir, ostras. Un poco. Sí. Vale. ¿Por qué sucede esto? Seguro que muchos de los que me están escuchando, si son fisios, porque todos lo hemos hecho en los inicios, hemos hecho punción seca ecoguiada en los gemelos. Pinchamos y encontramos un montón de reels, ¿no? La respuesta de espasmo local. Ostras, ¿cómo salta? Madre mía, ¿cómo estaba? Ostras, sí, el paciente sale cojo de la consulta. A día de hoy que tenemos los ecógrafos y podemos ver lo que está sucediendo, lo que sucede realmente es que estamos reventando arterias. Cuando pinchamos una arteria, provoca una respuesta de espasmo y pensamos que es un punto gatillo. Entonces, ostras, ¿por qué vamos a hacer una punción sin ecoguiar cuando tenemos el ecógrafo, que es una herramienta dentro de lo que son las herramientas de imagen relativamente barata y accesible? Ostras, vamos a ecoguiar. Bueno, porque cuesta un dinero el ecógrafo y cuesta también un dinero formarse en técnicas ecoguiadas, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que va apurando costes, ¿no? Como en todas las profesiones. Es como todo, pero bueno, al final el mercado la profesión de fisioterapia es una profesión, te diría, no sé el porcentaje, me lo voy a inventar, pero probablemente un 80-20, el 80% somos clínicas privadas. Entonces, al final, si a tu alrededor todo el mundo ofrece estos servicios y tú no lo haces, te vas a quedar atrás. Sí, es una profesión muy dinámica, porque de que hacíais hace 20 años o lo que hacéis ahora, claro, muchísimo. Ha cambiado un montón. Y por otro lado, también no veo mal que la gente, es decir, a ver cómo digo esto sin que suene mal, que la gente se forme en lo que le apetezca. Quiero decir, si a alguien le gusta formarse en terapia manual, terapia miofascial, fantástico. Es decir, no todo el mundo podemos hacer lo mismo. Si no, imagínate, ¿no? Al final, yo, por ejemplo, a mis pacientes, yo derivo un montón. Porque al final es imposible, en mi opinión, ser bueno en todo. No. Yo domino una parcela muy pequeñita. A mí se me da bien diagnosticar. Y a partir de ahí derivo al podólogo, al nutricionista, al médico. Hemos comentado a veces casos. O sea, me paso el día derivando a todo el mundo. Y entonces, que la gente no tenga miedo en enfocarse en su camino, en especializarse en lo que sea. En suelo pélvico, en terapia manual, en fisioterapia neurológica, respiratoria, lo que sea. La fisioterapia es súper amplia. Y luego lo que comentabas de Cyriax, hay que hacer un pequeño apunte, ¿vale? Lo de Cyriax, que ya actualmente Cyriax es el masaje transverso profundo, ¿verdad? Para el que no lo haya escuchado nunca. Decía pues que rompía, ¿no?, las adherencias, todo esto. Hay muchas cosas en la fisioterapia, en la terapia manual, que dicen que hacen una cosa que no hacen realmente, pero que sí tiene efecto. Y por ejemplo, Cyriax puede ser una de ellas. Cyriax decía que rompe fibrosis, no la rompe, pero sí tiene un efecto a nivel del sistema nervioso. Cuando estamos trabajando sobre la piel, por ejemplo,
tratamientos miofasciales, ¿por qué es tan efectivo el masaje, ¿no? La terapia manual. Estamos trabajando todos o gran parte de nervios sensitivos que van a nivel cutáneo. Entonces, cuando hacemos un Cyriax, estamos neuromodulando el sistema nervioso. Por eso puede tener efecto. Que haga lo que dice es otra película, ¿vale? Pero efecto, pues puede ser que lo tenga. Ahora que has mencionado los masajes, es una pregunta también que aparece con frecuencia en el podcast y hay mucha polémica al respecto. Sí. ¿Masajes para recuperar mejor, sí o no? El típico, tengo una cicloturista este sábado, el viernes he pedido cita con el fisio para que me dé un masaje en las patas para llegar fresco. El día de antes, estamos hablando. De antes, o si quieres 2 días antes. Porque, claro, una cosa puede ser la experiencia clínica que tenéis los fisios y luego lo que dice la ciencia, por ejemplo, que a nivel bruto de números, yo te dejo 2 días entre sesión y sesión, mido los números que produces sobre el cicloergómetro, te hayan dado un masaje o no, vas a sacar unos vatios, ¿no? Vale. Claro. O sea, no hay una mejoría en la potencia. No, según la evidencia actual, no. Pues yo creo que habría que dejarlo un poco a la sensación de confort o disconfort del deportista. En mi opinión, a mí particularmente como profesional no me gusta hacer una descarga, sobre todo una descarga profunda, muy próximo a una competición. Al final, al hacer una descarga profunda, estamos bajando el tono del músculo. Entonces, pues puede ser que bajemos el rendimiento también. Otra cosa es que sea pues un masaje muy superficial. Pues esto a lo mejor se tiene cabida. Un masaje profundo, yo evitaría hacerlo el día antes de la competición o simplemente para recuperar entrenamientos duros. A mí me parece bien, pero sobre todo por sensación de confort. Es como los estiramientos. Estiramientos, ya está comprobado que el estiramiento, pues al final no conseguimos elongar y ganar distancia y rango de movilidad. Pero hay personas que sienten confort, ¿no? Que les se sienten mejor. Entonces, estiramientos, pues según confort de la persona. Hay deportistas a los que les viene bien, fantástico. El masaje al deportista que le siente bien, fantástico. Claro, yo el abordaje que hago cuando me preguntan normalmente es, bueno, la ciencia dice esto, es decir, no vas a sacar más vatios en la prueba por darte el masaje. Si tú notas que te sienta bien, como tampoco parece perjudicarte, si a ti te sienta bien, hazlo, pero que sepas que es un poco lo que hay. Totalmente. Si quieres gastarte el tiempo, el dinero y hacerlo porque te sienta bien, fenomenal. Totalmente. Y luego también yo creo a nivel de coco, ¿sabes? Otro tema que no hemos abordado es la psicología de los deportistas, que también daría para hacer un podcast entero, ¿eh? Sí, y todas las herramientas que se están utilizando simplemente porque les hacen sentirse mejor. Totalmente. Sí. Mira, hay casos de deportistas que cogen cita, vienen a consulta y simplemente para cerciorarse de que está todo bien. Y digo, si es que está todo bien, ya lo sabes, pero a nivel de coco necesitan esa validación, decir, mira, es que me ha hecho la ecografía y está todo bien, ya estoy bien, y de repente se quita el dolor. Entonces, perdona, ¿por qué venía esto? No, estábamos hablando un poco del efecto placebo o la tranquilidad mental también, ¿no? Eso es. Entonces, si a nivel placebo le viene bien venir al fisio, darse una descarga, ostras, pues fantástico, si es que ¿qué va a perder? Pues lo que cueste la consulta, que tampoco es una inversión más que una pérdida, y estar un rato, hablar con el fisio, que el fisio le diga que va todo bien, Pues a nivel de coco, pues puede ser que también pues le venga bien. Entonces al que le favorezca, le genere confort y le siente bien la sesión, que la haga. Otros medios polémicos, ahora que los estamos diciendo. Sí. Todas las medidas de compresión para recuperar, ¿qué piensas de ellas? ¿A qué te refieres? Las botas de compresivas o medias compresivas. A mí me gustan. ¿Sí? Sí. Una bota compresiva, una media compresiva, al final lo que va a favorecer es el drenaje del sistema linfático, ¿no? La circulación de la sangre. Entonces, sobre todo me gustan post-competición. Post-competición, que se genera pues mucha sustancia de desecho metabólico, vamos a favorecer ese drenaje y que el cuerpo recupere antes. Yo estoy a favor de ellas, bastante a favor, de hecho. Sí. Bastante a favor de ambas, es decir, tanto medias compresivas, que al final es estático, o botas estilo Normatec, que sí que es una compresión dinámica, ¿no? Al final, vale, comprimiendo de abajo arriba, ¿no? Medias compresivas, o sea, tipo después de la competición, dejarte puestas todo el rato. Sí. A mí me gusta más el tipo de las botas con las cámaras de aire. Sí, sin duda. Y luego, bueno, ahora te iba a preguntar yo a ti, porque ¿qué opinas tú de las medidas compresivas? Por ejemplo, o sea, los brazaletes, las perneras que se utilizan a nivel de carrera. Yo creo que a nivel intracompetición es perjudicial, según lo que he visto hasta ahora en la evidencia, y es mucho más polémico el tema a nivel postcompetición, la recuperación, ¿no? Porque sí que es cierto que hay papers que señalan pues, que va a haber una mejor evacuación de productos de desecho y otros que señalan lo contrario, que es que el comprimir va a impedir que evacúen tan rápido. Y a nivel de medición de rendimiento tampoco está nada clara la cosa de que vayas a rendir mejor por aplicártelas, ¿no? Entonces al final yo estas medidas tan polémicas que no están tan claras me da mucho miedo recomendarlas activamente. Es decir,
ponte las botas. O cómprate unas Normatec de 1.200 euros, que eres un curreras de la fábrica tal. Ya. Cómprate unas Normatec y póntelas que cuando yo no estoy nada seguro de que te vayan a ir bien y vas a gastarte una pasta, ¿no? Es cierto que en este aspecto yo no he leído la última bibliografía. Te estoy hablando desde mi experiencia más bien clínica. Claro, por eso te pregunto, ¿no? Para experiencia clínica, que muchas veces a mí es interesante. A nivel clínico, la sensación, tú las has probado en alguna ocasión, Sí. ese tipo de botas. Es muy agradable. La sensación es cuando muy te agradable. estás aplicando el tratamiento. Y cuando terminas, ¿no? Cuando sales es como caminar en una nube, o sea, te deja las piernas como mucho más ligeras. Entonces yo creo que, o sea, no me he encontrado a nadie con el cual haya utilizado este sistema y haya dicho, ostras, estoy peor, ostras. Al contrario, es una sensación pues de confort, ¿no? De bienestar. Entonces, en la experiencia clínica, yo sí que la recomiendo. A nivel de papers no los he leído, no estoy al día de la última evidencia. No, pero es interesante también. No sabría decirte. ¿Y vendaje neuromuscular? ¿Colorines? ¿Qué Bueno, piensas? esto, joder, estás aquí en... Sí o no, yo... Tengo que invitar a un fisio para poner en evidencia a los fisios. Ah. Luego invitaré a un nutricionista. No, es Pues mira, curiosidad. con los vendajes neuromusculares, como con todo, cuando salió, pues se le atribuían una cantidad de beneficios casi milagrosos Sí. que a día de hoy pues ya sabemos que no funciona así, ¿vale? Es cierto que yo utilizo bastante vendaje, ¿vale? Porque, bueno, por un lado, primero, roturas musculares, lo que decíamos antes, yo siempre meto algo de compresión, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues, alguna patología de hombro, manguito rotador y esto, siempre suelo acabar la sesión con un vendaje de... Estabilización. Pues mira, yo creo que es, al final no estamos acortando, no está ganando fuerza, que es lo que se decía antes, pero tiene un componente propioceptivo que hace que el paciente sea capaz de realizar el movimiento mejor. O sea, y también genera confort, ¿vale? Les genera confort, les genera una seguridad y luego también hay un efecto placebo. Yo creo que Sí. al final muchos pacientes como, ostras, el otro día el vendaje que me hiciste me ha sentado. Y dices, ostras, está una hora contigo, de hecho Sí. 1000 cosas y ya He sido el vendaje. ha sido el vendaje. Entonces, claro, como ese día no le pongo ese vendaje, la sesión ya no va a ser la misma, ¿sabes? Entonces, pues salvando este componente propioceptivo, también un componente, podemos decir, del sistema linfático, porque sí que hay una atracción de la piel, un efecto leve en el sistema linfático, y este efecto placebo, pues yo más de esto no le atribuiría nada más. Y hasta ahí te puedo decir. Creo que hemos dado un muy buen repaso a la fisioterapia actual. Ostras, lo he puesto de vuelta y media. No, yo creo que si con algo se tiene que quedar el oyente y el espectador es las lesiones, prevenirlas lo mejor. Una vez que llegan, tratarlas. ¿Con qué? Con un fisio, generalmente. Luego, de manera simultánea con un entrenador para gestionar las cargas, etcétera, desde luego, pero con un fisio. ¿Por qué? Porque al final nos puede acabar saliendo todavía más caro, ya no solo a nivel de tiempo de recuperación, sino que puede agravarse la lesión o derivar en algo mucho peor que ya no se puede abordar de manera fisioterapéutica, ¿no? Yo creo que, Edgar, bueno, hemos resuelto muchas dudas que pudieran tener los espectadores. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y invitarme aquí además a tu casa para hacer esto. Bueno, esto gracias al CEU por dejarnos la instalación y poner todas las facilidades, ¿verdad? Y bueno, luego si quieres dejar en el cajetín pues mis redes sociales y cualquier duda que tengáis. En la descripción del vídeo tendréis tanto el canal como todas las redes sociales de Edgar para que... Y cualquier duda, pues encantado de ayudaros en lo que os haga falta a vuestra disposición. Y desde luego, si queréis un buen fisio, aquí tenéis uno. Vamos, recomendado por mí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias. Hasta la próxima.